asunción de las nuevas autoridades de UNACEF, nada más y nada menos que con la presentación de los datos, ¿verdad?, del año anterior. Y la gravedad de los mismos lo que nos marca es que efectivamente acá hay un trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, obviamente el Ministerio del Interior a través de Policía Caminera, los gobiernos departamentales, que es imprescindible, ¿verdad? Acá se necesita incorporar tecnología, acá se necesita, por supuesto, cumplir con los marcos normativos y generar otros marcos normativos. En virtud de eso, yo lo decía hoy, la Dirección Nacional de Transporte ha salido con los cuerpos inspectivos como corresponde, no a multar, sino a recordar y a poner nuevamente en cada una de las vías y de los transportes que tenemos, tanto de carga como pasajeros, que hay condiciones de seguridad para transitar. Tenemos que generar mecanismos de atención. Una vez constituido lamentablemente el siniestro, hay que tener condiciones de asistencia oportuna e inmediata. Esto implica una red realmente de asistencia, de manejo de información y de incorporación de tecnología, que es lo que nos va a permitir empezar a batir estos números que son trágicos, no solamente para quien sufre el siniestro, sino como bien señalaba el presidente Metediera y la ingeniera Artagabeitia, tienen impactos económicos, impactos sanitarios, impactos en el desarrollo también de la gente. Y ministra, un alto porcentaje de lesionados y fallecidos motociclistas. También, bueno, ahí hay una cuestión también de los equipos que se están utilizando. Tiene que ver con equipos protectores como el casco, tiene que ver con el consumo de alcohol, pero tiene que ver sobre todo con información, ¿verdad? Con información que genere una educación vial distinta, una incorporación dentro de las redes de tránsito diferente, que es parte de campañas de educación que tienen que ser innovadoras. Es obviamente marcos normativos nuevos donde los gobiernos departamentales tienen que participar y obviamente generar todos los mecanismos para que esa reglamentación se cumpla. Ministra, le cambio de tema, le consulto. Lo mencionaba el presidente Metediera, se está trabajando, nosotros todavía no hemos recibido la documentación, pero se está trabajando en el Congreso de Intendentes mismo de la libreta por puntos, pero también de modificaciones a la ley de tránsito que seguramente en el correr de las próximas semanas la recibiremos para empezar a estudiarla, ¿no? Se habla mucho, ministra, de los presupuestos, cómo quedó la herencia que tiene particularmente el Ministerio de Transporte. ¿Proyectan obras, hay anuncios? ¿Cómo están trabajando en esa materia? Que efectivamente tenemos niveles de endeudamiento que generan complejidades, sin duda. El ministro O'Donnell lo señalaba hace muy pocos días, ustedes accedieron a eso. Tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años. El Ministerio de Transporte no es ajeno a eso. Tiene gastos que se postergaron, eso implica empresas contratistas, también proveedores, ¿no? o subcontratos que también están a la espera de esos pagos. Hay gastos comprometidos que generan realmente una utilización del presupuesto 2025 prácticamente en su totalidad, pero también tenemos la definición del presidente Orsi de mantener el nivel de actividad. Hay obras que ya se están firmando de mantenimiento, estamos trabajando sobre otros instrumentos en donde hay una, obviamente, necesidad de complementación entre el sector privado y el sector público, porque acá lo fundamental para ordenar que efectivamente las inversiones den cuenta de las necesidades de infraestructura que tiene el país, de que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, recupere su responsabilidad de planificador estratégico de dónde se invierte. Y en eso estamos caminando. ¿Hay que esperar entonces para anuncios? Anuncios vamos a hacer cuando tengamos avanzado ya lo que va a ser la elaboración del presupuesto. Para eso estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Corporación Nacional de Desarrollo, donde está la Corporación Vial del Uruguay, a los efectos de poder hacer anuncios que sean efectivamente verificables para la gente y que los podamos cumplir. Los grandes anuncios, si no se concretan, se transforman en cortina de humo que no le resuelve las necesidades al país. ¿Está prevista la colocación de radares para bajar la siniestralidad? Dos situaciones. Está previsto porque fue incorporado un artículo en una de las últimas rendiciones de cuentas, los radares pedagógicos, que es lo que te va marcando la velocidad. Eso que fue votado hace varios años atrás, la administración saliente no lo hizo, por lo tanto el plazo para cumplir es de pocos meses. Hay toda una ingeniería para poder cumplir con esto, vinculado a los equipos, no es para multar, es para marcarla, son por eso radares pedagógicos,
que la propia empresa le lleva más tiempo, vamos a ver cómo se cumple con eso. No obstante, es parte de analizar claramente cuánto aporta efectivamente al objetivo que tendría. El ministro Noel también habló que una de las prioridades es mejorar la movilidad del área metropolitana. Sin duda. Es un tema importante, me imagino, para el ministerio. ¿Qué tiene previsto? Está previsto en eso que logremos transformar el sistema de movilidad metropolitana. El sistema de transporte público a nivel país, pero hay una prioridad en el área metropolitana porque está el 60% de la población. Eso es Montevideo, Canelones, también San José. Y ahí hay necesidad de trabajar en el sistema de financiamiento, hay que trabajar justamente en las características que tiene que tener ese sistema en términos de obra, de tecnología, de vías conectoras, de cómo se aumenta la frecuencia. Hay que trabajar en la gobernanza. Ustedes lo acaban de ver, cómo está distribuida, ¿verdad?, las competencias entre gobiernos departamentales y gobierno nacional. Y esto implica que en la definición de las soluciones para el transporte público van a estar los trabajadores, van a estar las empresas, van a estar los gobiernos departamentales y los usuarios en el centro. Hay que reducir tiempo, hay que aumentar frecuencia y hay que generar confianza en que se va a hacer un transporte seguro y de calidad. ¿Ya tienen fecha para la creación de la Policía Metropolitana propone también la creación de trenes? ¿Lo ven viable desde el Ministerio? ¿Cómo? El tema de los trenes que conecten Canelones con Montevideo, ¿lo ven viable desde el Ministerio? Esa es una de las propuestas que tienen los candidatos a la Coalición Republicana para implementar en el quinquenio si son electos. Sí, yo creo que bienvenida sea la propuesta. Yo creo que nosotros en este momento en el gobierno, para poder contestar con asertividad eso, que es una demanda, se viene trabajando en definir la factibilidad de qué tramos y qué tipo de inversión requeriría tanto en la vía como en el material rodante, ¿verdad? Pero obviamente la inversión del ferrocarril central, que es histórica, permitiría pensar que hay zonas en que podría ser viable, pero estamos trabajando en qué tipo, en la magnitud de la inversión. ¿Esto qué significa? Las autoridades de AFE asumieron la semana pasada, en eso están trabajando. Tenemos posibilidad de incorporar más carga al ferrocarril central, también es posible. Lamentablemente, la empresa pública de derecho privado que tenía que haber avanzado en eso, simultáneamente al ferrocarril, estuvo prácticamente sin recursos, recién ahora ha empezado en este último mes a trabajar, a tener contactos con empresarios, con productores de determinada carga para empezar justamente a generar recursos allí. Los candidatos frente amplistas de la zona metropolitana ya estaban a favor, digamos, de generar una comisión, una especie de organismo que nuclea todo para justamente estos proyectos de gran envergadura estar disponibles para lo que es el trabajo de ellos. ¿Hay una fecha? ¿Está confirmado? ¿Se va a guardar a las departamentales que culminen para justamente generarlo o ya tiene previsto hacerlo previamente? No, se está conversando, por supuesto, en el marco de poder marcar claramente los hitos en los tiempos en que hay que dar cuenta de este cambio que lo solicitó el presidente Orsi y que la gente te lo reclama, ¿no? La gente no quiere ir a una parada del ómnibus y esperar 20, 25 minutos, no viene, no cumple con la frecuencia. A esos efectos ya se está trabajando con los gobiernos departamentales y las autoridades actuales. Por supuesto que una vez pasado el 11 de mayo y una vez que asuman, estos temas vuelven a instalarse. Pero hay cosas que ya se están avanzando. Que el Ministerio de Transporte, su Dirección Nacional de Transporte, hoy ya empieza a tener presencia y a cumplir con sus cometidos que estuvieron prácticamente soslayados en el periodo pasado, es parte de estas señales y las conversaciones. Pero esa intención de generar una figura, un organismo que nuclea a todos los actores, aparte de lo que ya está funcionando. Es necesario para avanzar en el cambio del transporte y de la movilidad pública a nivel metropolitano que haya con los gobiernos departamentales un debate, un intercambio. ¿Qué institucionalidad se requiere, verdad? ¿Qué competencias son necesarias para garantizar la eficiencia, la calidad, la reducción de los tiempos? Y eso es parte de lo que hay que intercambiar una vez que estén instalados.